Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a tratar el tema de vacunación sí, vacunación no, a todos los niveles. O sea, ya no solo a nivel que es el candente del tema COVID actual, sino a todos los niveles. La pandemia, desgraciadamente, está durando más de lo que nosotros pensábamos. Empezamos en el año 2020, el confinamiento aquí fue en marzo, el 14 de marzo del 2020, y todos esperábamos que fuera una cosa muy corta y pasajera, y realmente ha sido dramática, ha sido fatal para la población, y ha habido una serie de cantidad de pérdidas humanas, cantidad de problemas ahora, sobre todo problemas psiquiátricos que están afectando mucho a la población, que han afectado y seguirán afectando y van a dejar secuelas durante bastante tiempo. Con este tema, mi opinión, y ya no es mi opinión, son los números a nivel médico, es que la vacunación la consideramos fundamental desde el principio. O sea, desgraciadamente, hombre, tampoco la ciencia puede avanzar tanto, conseguimos una vacuna en menos de un año y está totalmente demostrado que desde que la gente se está vacunando los ingresos son mucho menores, las patologías cuando desarrollan COVID son mucho más livianas, incluso asintomáticos, que es quizá el problema que estamos ahora teniendo, que hay mucho asintomático afortunadamente gracias a las vacunas. Y luego pues está demostrado que en todos los lados, ya sea en los hospitales, en las plantas o en las UCIs, las personas que nos han vacunado pues son los que peor reaccionan, e incluso el índice de mortalidad en pacientes no vacunados es abrumadoramente superior a los que están vacunados. Pues en todo tipo de vacunación estamos vacunando a gente desde el principio del siglo, y vamos, nosotros los médicos somos pro vacunas 100%. Se ha demostrado y hemos erradicado enfermedades y pandemias con vacunas, y yo creo que con esta pasará lo mismo. O sea, tendremos la COVID durante unos años, pero sin sintomatología o con sintomatología muy leve, y la vacunación acabará con ella. Igual que ha acabado con la varicela, la polio, etcétera, etcétera. O sea que nosotros consideramos en medicina que es una parte de todo lo que nosotros recomendamos. En pediatría es básica y lógicamente pues es lo que ha hecho que la evolución de la medicina la ayuda mucho. Evidentemente, toda medicación, y aquí incluimos como medicación una vacuna, pues puede tener efectos secundarios, y claro, cada persona es diferente, y algunas veces pues sí que hay personas que han desarrollado efectos secundarios. Al principio de la vacunación se vio más efectos secundarios que ahora se oye mucho menos el tema de, pues hubo gente que se declararon tromboembolismos, se declararon ictus, etcétera, etcétera. Pero como cualquier vacunación, también cuando han vacunado a niños, pues se ha visto también que han tenido algunas reacciones en el momento que vacunaban a las niñas, y todo para la prevención del cáncer de útero a futuro, también hubo algunas que tuvieron, pero vamos, los porcentajes son muy pequeños para la cantidad de vacunas que se administran. Realmente yo creo que al principio la gente no confiaba en la vacuna. Entonces, cualquier sintomatología se la atribuía a la vacuna, que es lo que ha pasado principalmente con el tema del COVID, que la gente atribuía todo al COVID, solo se han fijado en esa patología, y luego se ha olvidado o se ha retrasado el diagnosticar otras patologías, o incluso se han retrasado los diagnósticos de cáncer, etcétera, etcétera. Entonces, la gente yo tengo que reconocer que al principio la gente tenía mucho miedo en vacunar, y cualquier cosa que les pasara se la atribuían a las vacunas. Entonces, claro, eso era muy mediático. Afortunado o desgraciadamente, los medios de comunicación suelen ser, pues, venden noticias, y se vende mucho, pues eso, que al principio este hombre ha tenido un trombo por culpa de la vacuna, y no estaba demostrado. Está visto que han pasado un año y medio, y ahora yo no oigo desde hace mucho tiempo a nadie atribuirle
secuelas serias de una vacunación de COVID y gente como yo pues ya llevamos 3 dosis. El problema que también nos hemos encontrado es que esta vacuna es diferente a las anteriores. Se ha desarrollado muy pronto, las pruebas es una vacuna RNA, ha ido todo muy rápido, entonces la gente ha cogido mucho miedo porque sabe que previamente, y incluso los medios, incluso las sociedades científicas, hablábamos que para desarrollar una vacuna necesitaríamos 2-3 años y de repente aparecemos con una vacuna en 10 meses. Entonces, pues claro, la gente, pues en medicina se tiene miedo a lo nuevo, pero a todo. O sea, cuando salen medicaciones, yo recuerdo cuando salió el omeprazol, que ahora todo lo consideramos normal, pues al omeprazol se le atribuyeron infinidad de efectos secundarios. Vamos, yo recuerdo que cuando yo estaba haciendo la especialidad en Londres, incluso le atribuían cáncer de esófago, y te estoy hablando hace 20 años. Y la gente toma el omeprazol sin ningún problema, y como esto, muchas cosas. Cuando salen medicaciones nuevas, pues todos tienen miedo a cualquier medicación. Lo que pasa es que esto ha sido hipermediático porque estamos en medio de una pandemia. Entonces, claro, el miedo es mundial, no es un miedo de una medicación que se saca, por ponerte ejemplo, para la osteoporosis, pues tienen miedo los que solo tienen osteoporosis. Pero aquí es que todo el mundo estábamos expuestos a la COVID, todos conocemos un familiar, un amigo que haya tenido COVID y todos conocemos gente que ha tenido secuelas de la COVID. Entonces eso es mucho más mediático que cualquier otra patología que solo ya se ajusta a los que la padecen. Pues la vacuna RNA lo que hace, principalmente se desarrolla mucho más rápido, necesita mucho menos, o sea, no es que no te inyectan el virus, para que nos aclaremos, es una que se desarrolla es una investigación, digamos, genética y de ahí el miedo que mucha gente coge y la gente piensa que les van a inocular el bicho, pero no se le inocula. Entonces se desarrollan mucho más rápidas y de hecho son mucho más baratas y son mucho más rápidas de evolucionar. Entonces, claro, nos encontramos con vacunas nuevas de diferente forma de evolución que las anteriores y de una salida a mercado tan rápida que yo entiendo que la gente tenga miedo. Y bueno, la del SIDA aún no ha salido. Entonces con eso te dice, entiendo, pero claro, aquí estamos en una pandemia mundial, se han puesto a trabajar todos los investigadores del mundo y están saliendo vacunas tras vacunas y ahora van a salir incluso nasales. En España va a salir una COVID paranasal. Es local y es una por donde, digamos, cogemos el virus, que es por la nariz y tal, pero claro, esto va a ir siguiendo, la ciencia no para, o sea, la medicina no para y vamos a seguir avanzando. Y vamos, la pandemia ahora está en una situación descendente y ahora lo importante también es ya no vacunar lo que es en la sociedad occidental, sino vacunar a todo el mundo. O sea, tenemos que ir ya a Sudamérica, a África, a Asia, y que sea una vacunación mundial para erradicarla 100%. Hombre, vamos a ver, hay gente que no se puede vacunar porque tiene patologías que son contraindicadas contra la vacuna. Pueden ser alérgicos a los componentes de la vacuna y hay gente que los neumólogos recomiendan, pero son muy poca gente. Como en todo, pues siempre hay alérgicos para todo. Entonces sí, pero la mayoría de la población es apta para la vacunación. Con todas las vacunas, evidentemente, en el momento que no te vacunas, pues tienes un riesgo mucho mayor de que cuando desarrolles la enfermedad actúe como actuó al principio de la pandemia. Entonces, nosotros recomendamos que se vacunen más que nada porque si no estás vacunado y en un momento dado, cuando ya la mayoría de la población, como en España, que estamos ya en un 90% de la vacunación aproximadamente, si estás dentro de ese 10% y coges la enfermedad, evidentemente la puedes coger como si la cogieras en el 2020 y puede ser letal y fallecer o acabar con unas secuelas muy, muy graves. Evidentemente los vacunados no van a tener problemas a largo plazo, menos riesgos corres de poder desarrollar una neumonía bilateral, etcétera, etcétera, acabar en la UCI y los pacientes que entran en la UCI no entran para 2 o 3 días, entran para meses. O sea, es que los fallecimientos que estamos viendo ahora no son fallecimientos de que han cogido el COVID
ahora recientemente, muchos son de hace 3 meses. O sea, que están ingresados 3 y 4 meses. Algunos sí que salen, pero son los menos los que salen enseguida. Son gente que tiene la patología meses y si afortunadamente pueden salir, gracias a la sanidad, luego salen muy tocados y muy deteriorados. Hombre, nosotros ahora lo que pensamos es que los que llevamos ya la tercera dosis de la vacuna, o los que llevan la tercera dosis o la segunda y lo hayan pasado, que es como si llevaran muchos la tercera ya, pensamos que sí que va a haber posiblemente una vacunación como la gripe durante unos años, un recuerdo anual, pero eso va a depender sobre todo de la evolución de la pandemia. Si se va viendo que la evolución es muy liviana, pues yo me imagino que se irá dejando la vacunación o dejando para los grupos de riesgo, como lo que está pasando con la gripe. Ahora la gripe normalmente los que nos vacunamos somos los sanitarios, las personas mayores y los grupos de riesgo. Pues yo creo que acabaremos en eso. Yo soy optimista, positivo, como muchos de mis compañeros. Yo pienso que este año la pandemia no hemos terminado con ella. Pues nada, después de todo esto ha sido un placer que me hayáis invitado y ser el primer invitado en vuestro programa, y me tenéis a vuestra disposición para cuando queráis, para hablar de cualquier tema, tanto ya sea de tema de actualidad o tema de los míos de geriatría, que ahí sí que nos podríamos extender mucho más. Muchas gracias.